Ahora, en la superficie dorsal tenemos nosotros la distribución de los músculos del compartimento del extensor del antebrazo. La característica primordial es que todos tienen inserción proximal en el epicóndilo lateral. Hay un músculo que nos delimita a nosotros y nos sirve de referencia para hablar del compartimento anterior y posterior, que es un músculo el más largo en el miembro superior, el músculo braquirradial. Después tenemos los músculos extensores, carpo radial largo, carpo radial corto, extensor común de los dedos, junto con el extensor del dedo índice. Luego el extensor del quinto dedo, y el extensor carpo pulgar. Ahora, todos tienen inserción proximal, pero hay algunos que tienen una inserción entre la superficie dorsal del radio, membrana interósea y la ulna. Entre ellos tenemos al abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, que tiene la característica de que al pasar por el tubérculo escafoides forma un ángulo de 45 grados. Y luego el extensor común de los dedos con el propio del índice, el extensor del quinto dedo y el extensor carpo. Todos estos músculos están inervados por el nervio radial, que lo podemos ubicar en un surco que aparece entre el braquirradial y el braquial, donde el nervio radial de posterior se hace anterior para pasar dividiéndose en dos ramas terminales, una superficial y la rama profunda, para inervar los músculos extensores. En el caso de los músculos extensores, es sumamente fácil porque todo compartimiento posterior del brazo y todo compartimiento posterior del antebrazo está inervado por el nervio radial. O sea, extensor es igual a nervio radial. En el caso de los flexores y de los compartimientos anteriores, la cosa es un poco diferente, porque en el compartimiento anterior del brazo tenemos un solo nervio, que es el músculo cutáneo, pero en el compartimiento anterior del antebrazo vamos a tener dos nervios. El nervio mediano, que va a inervar casi todos los músculos, excepto 1,5 músculos del compartimiento anterior, que ese 1,5 músculos son el flexor cubital del carpo y los vientres 3 y 4 del flexor común profundo de los dedos. Entonces, compartimiento anterior hay un excepto, que es que ese músculo y medio que les acabo de mencionar están inervados por el cubital, el resto por el mediano. Acá, en el brazo, todo por el músculo cutáneo. Y a nivel extensor, todo por el radial, pero también hay un excepto que no es nervioso, sino en cuanto a función, que es el braquirradial. El braquirradial es el único músculo de un compartimiento posterior que puede actuar como flexor. Entonces, tener mucho cuidado con esas cosas que son exceptos. Recordarles que los músculos que forman, que se originan en el antebrazo y que van a mover al dedo pulgar, están organizados en dos grupos. Uno que está formado por el abductor largo y el extensor corto del pulgar, y el otro, el extensor largo del pulgar. Y en medio de ellos se forma un triángulo que tiene una base
que está formada por el retináculo extensor y tiene caras lateral o límites lateral y medial formados por abductor largo y extensor corto y el extensor largo. Y esto se llama la tabaquera anatómica. Y la importancia es que por ahí pasa la arteria radial, que la encontramos acá. Y la rama superficial, sí, paremos. Hasta la próxima.